Saludos y bienvenidos a la revisión de esta sesión, en este caso la sesión número 11 de nuestra tercera unidad. Recordemos que el título de la unidad corresponde pues a las herramientas de análisis e inclusión de contenido. Y en esta sesión número 11 vamos a revisar el tema revisión de artículos. Muy bien, entendiendo que esta parte pues es importante respecto a la búsqueda de fuentes de información, en este caso la revisión de artículos científicos. Bien, como siempre vamos a repasar nuestra sesión anterior. En la sesión anterior, en la sesión número 10, hemos revisado el tema de hipótesis, el tema de contrastación de hipótesis y cómo es que se seleccionan pruebas estadísticas de acuerdo a la hipótesis que hemos propuesto. Pues vamos a responder entonces estas interrogantes a modo de repaso de la sesión anterior. En el primer caso, ¿a qué se llama hipótesis? Pues recordamos que la hipótesis es una respuesta tentativa a la pregunta de investigación. Si plasmamos una pregunta de investigación, estamos en la posibilidad, estamos en la capacidad de formular también una respuesta tentativa que más adelante tendríamos que comprobar, habría que verificar. Pero para empezar, entendemos ya que la hipótesis es una respuesta tentativa, es una respuesta temporal, transitoria a la pregunta de investigación. ¿Y por qué es importante realizar el proceso de contrastación de hipótesis? Claro, es que si contrastamos nuestra hipótesis, es que la vamos a comparar con el resultado. Al recolectar datos para la investigación, vamos a tener resultados. Al final de la investigación, obtendremos hallazgos. Esos resultados los vamos a comparar, los compararemos con la hipótesis que habíamos propuesto. Y esto es importante porque esto nos permitirá alcanzar el objetivo de la investigación. Será parte importante de la investigación porque nos permitirá lograr nuestro objetivo. Por eso es importante la contrastación de hipótesis, porque hay que verificar que este resultado pues concuerde con la hipótesis, o quizá no es así, quizá el resultado no concuerda con la hipótesis, quizá el resultado discrepa de la hipótesis. En ambos casos, la investigación es totalmente válida porque nos permite alcanzar el logro del objetivo. ¿Y qué criterios permiten identificar la prueba estadística apropiada? Recordemos que la prueba estadística dependerá mucho del análisis que haremos de las variables. Puede ser que nuestra investigación busque la relación entre variables, de repente nuestra investigación busca la identificación de causa y efecto, analizando, claro, las variables, o de repente quizá nuestra investigación busque o pretenda simplemente detallar o describir la variable que estamos analizando. De eso dependerá la prueba estadística. Y claro, esto se acompaña, lógicamente, de cómo vamos a contrastar la hipótesis. Si estamos tomando en cuenta, por ejemplo, dos variables en una investigación, quizá lo que pretendemos hacer es hallar la relación entre estas dos variables y por lo tanto la hipótesis también va en ese sentido. La hipótesis en todo caso afirmaría que sí existe una relación entre las variables y pues trataremos de indagar al final para averiguar si eso es así o no. Y para ello seleccionaremos la prueba estadística apropiada. Recuerden que existe una diversidad de pruebas estadísticas dentro de lo que es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. Pero aquello dependerá en todo caso del propósito de la investigación, dependerá de cómo vamos a analizar las variables, dependerá de cómo hemos planteado o formulado nuestra hipótesis, la cual debemos contrastar una vez que se realice el análisis de los datos. Muy bien, entonces nos damos cuenta que esta prueba estadística pues depende de varios factores que vamos a tomar en cuenta y que acabo de mencionar, como es el caso del análisis de las variables, el propósito del estudio, la forma en la que hemos formulado nuestra hipótesis y lógicamente habría que seleccionar la prueba adecuada para alcanzar el objetivo propuesto. Muy bien, entonces habiendo revisado el contenido de la sesión anterior, como objetivo o logro para la presente sesión, tenemos el siguiente enunciado.
Identifica las fuentes pertinentes según resultados del estudio y los aspectos que permiten establecer las similitudes y diferencias entre resultados de antecedentes y resultados propios. Esto significa que necesitamos identificar fuentes de información que tengan resultados de diversas investigaciones. Y estos resultados en esas investigaciones los vamos a comparar con los resultados de nuestra investigación. Y estos resultados principalmente suelen hallarse en artículos de carácter científico. Cuando realizamos un trabajo de investigación, entendemos que debemos consolidar ese trabajo llegando finalmente a los resultados, a los hallazgos de la investigación. Pero ¿qué haremos con nuestros resultados? Los vamos a comparar con resultados de otras investigaciones y de esa forma vamos a determinar y vamos a explicar por qué algunos resultados en esas investigaciones se parecen a los nuestros. Vamos a encontrar resultados que se parecen a los nuestros, pero también vamos a encontrar resultados que son diferentes a nuestros resultados. Y ello permitirá identificar ciertas características en concordancia o en discrepancia de acuerdo al dato que encontremos en los resultados señalados. Por ello es importante identificar fuentes de información, pero en este caso nos enfocaremos en la revisión de artículos científicos. Y bueno, aquí tenemos como siempre la situación llevada a contexto, una situación llevada pues a un tiempo y a un espacio, y en este caso a una actividad en donde se requiere identificar artículos científicos en relación al tema de interés. Vamos a asumir esta actividad. Vamos a asumir que necesitamos identificar artículos científicos en relación al tema que estamos investigando. Entonces, aquí surgen las interrogantes. ¿Cuántos artículos debemos revisar? ¿Revisaremos artículos solamente en el idioma que conocemos o podríamos revisar artículos que estén publicados en otros idiomas? Además de artículos, ¿será posible elegir otras fuentes? Entonces iremos conversando de estos puntos en el siguiente contenido. Para tener una idea de esto, pues en realidad, si hablamos de la cantidad de artículos que debemos revisar, serían los necesarios. Suena un poco inespecífico aquello, pero es la realidad. Revisaremos tantos artículos que nos permitan entender aquello que estamos investigando, porque estos artículos que revisemos serán similares, a pesar de que existe una cantidad sugerida en las normas institucionales que puede limitar la cantidad de artículos seleccionados, digamos, 5 artículos como mínimo, 6 artículos como mínimo, considerando diferentes idiomas. Entonces tenemos una cantidad sugerida, pero a pesar de ello, debemos considerar el criterio para tomar en cuenta una cierta cantidad de acuerdo a lo que esa cantidad nos permite conocer y lo que consideremos también necesario y suficiente para entender el problema y tener la posibilidad de comparar resultados. Definitivamente no podemos hacer esto solo con 2 artículos. No podemos comparar nuestros resultados con los resultados solamente de 2 artículos. Es poco. Entonces, el número mínimo sugerido es de 5 o 6 artículos, pero es un número mínimo. Podemos incrementar el número de acuerdo a lo que consideremos apropiado. Y creo que ya se ha comentado en esta explicación sobre la segunda interrogante. ¿Revisaré artículos en el idioma que conozco? No necesariamente. Muchos artículos se publican en un idioma distinto, entonces podríamos hacer la búsqueda de artículos en el idioma inglés. Además de artículos, ¿será posible elegir otras fuentes? En algunos casos, para comparar resultados, se entiende que estos trabajos deben ser de investigación. Y adicionalmente a los artículos, podríamos pensar en las tesis. Sin embargo, habría que revisar muy bien la tesis para determinar ciertos detalles o características que nos permitan señalar que la tesis tiene un contenido confiable, un contenido apropiado. Si tuviésemos que elegir
Si tuviésemos la opción de elegir entre artículos científicos y tesis, sugeriría que la revisión se haga exclusivamente de artículos científicos. Muy bien, y en el caso de las tesis, sugeriría que puedan consultar a su docente, a su asesor en el curso, para que pueda orientarlos de acuerdo a las características y la idoneidad de esta tesis. Entonces vamos a revisar ahora el contenido correspondiente, considerando estos tres apartados: procesos de revisión, identificación de buscadores, base de datos y selección de documentos de interés. Respecto al proceso de revisión, ya entendimos que toda fuente de información es valiosa, toda fuente de información es valiosa, pero debemos elegir, debemos seleccionar. Podemos revisar libros, podemos revisar página web de alguna institución, de alguna organización, podemos revisar artículos científicos. Tenemos que identificar qué fuente es apropiada para determinado apartado dentro del proyecto de investigación. Es necesario entender aquello. Para la elaboración de todo el proyecto, definitivamente vamos a revisar páginas web, vamos a revisar libros, vamos a revisar artículos científicos. Pero, por ejemplo, para este caso de contrastación de resultados, de comparación de resultados, la sugerencia es revisar artículos científicos. Es decir, vamos a diferenciar los tipos de fuentes de información y vamos a saber elegir qué fuente de información es la apropiada para determinado apartado en el proyecto de investigación. Entonces, como se menciona en el tercer enunciado, pues las fuentes que comúnmente se emplean para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación serán artículos científicos, será información de página web, será información de libros. Entonces, toda fuente es sumamente valiosa, pero vamos a identificar las que sean apropiadas para el desarrollo del trabajo de investigación. Y estas fuentes de información serán valiosas, claro, cuando derivan de bases de datos, de repositorios, de bibliotecas que son confiables. Entonces el proceso de revisión consiste en aquello, consiste en identificar las fuentes de información apropiadas de acuerdo a cada caso, seleccionar las fuentes según el apartado correspondiente dentro del proyecto de investigación. Podemos hallar, por ejemplo, los artículos científicos en algunos buscadores, en algunas bases de datos. Es muy común hacer la búsqueda, al menos de forma inicial, digamos, Google Académico, cuando ustedes ingresan a Google Académico, así como acceden a Google, pero en su versión de trabajos de investigación, van a la opción de Google Académico y es muy sencillo seleccionar el término de búsqueda, es decir, qué tema me interesa, lo registro ahí en la barra de búsqueda y luego puedo seleccionar también el idioma, puedo seleccionar el año de publicación, que es muy importante. Tendríamos que identificar los trabajos más recientes. Entonces podemos usar Google Académico como un motor de búsqueda, es como una especie de buscador, pero también tenemos otras bases de datos que son sumamente relevantes, cuyas plataformas son muy accesibles y fáciles de emplear. Tenemos, por ejemplo, Scopus, tenemos Web of Science, donde podemos también buscar artículos, en este caso, de estas plataformas, de estas bases, artículos sumamente relevantes y definitivamente confiables porque suelen ser artículos de un impacto mayor. Entonces, revisar o buscar y seleccionar artículos pues, que sean de alto impacto definitivamente nos brindarán buenos sustentos para el trabajo que estamos realizando. Podemos acceder también a esta biblioteca muy utilizada comúnmente, que es la Biblioteca de Cielo, en donde también vamos a encontrar pues, artículos científicos. Es decir, existen, como nos estamos dando cuenta, diversos elementos, diversas herramientas que nos permitirán acceder y esto lo van a aplicar seguramente ya en clase, cuando se tenga la clase sincrónica, tendrán la oportunidad de hacer la búsqueda incluso en tiempo real, en el momento de la clase,
para identificar cómo es que podemos acceder a estas bases. Recuerden que también tenemos disponible la biblioteca virtual de la universidad, en donde vamos a encontrar pues diferentes fuentes de información. Bien, entonces comentando sobre la biblioteca virtual de nuestra institución, recuerden que ahí ustedes pueden acceder a diferentes bases de acceso libre, como también a bases que pueden ser revisadas bajo suscripción que tiene la universidad. En este caso, en la biblioteca virtual de la universidad, ustedes pueden encontrar pues la base de datos de Dialnet, de Digitalia, de EBSCO, donde también pueden encontrar pues contenido de libros, de artículos científicos. Y todo eso será de utilidad para la identificación del material, de los documentos que vamos a revisar, que tenemos que revisar para el desarrollo del trabajo de investigación. Y finalmente, pues entendamos que debemos seleccionar adecuadamente los documentos que sean de interés. Y en este caso vamos a seleccionar documentos que sean actuales y vigentes. Recuerden que lo actual tiene que ver con la publicación en los últimos años. ¿Se entiende? Mientras más reciente, pues es información actual. Y vigente, cuando esa información hoy en día la consideramos en diferentes disciplinas, en diferentes áreas del conocimiento. Entonces, el contenido será actual porque se publica recientemente, pero también será un contenido vigente porque hoy en día esos aspectos seguramente son tomados en cuenta en el desarrollo de diversas actividades. ¿Cómo entender que un documento entonces es actual? Pues porque es de publicación reciente. ¿Y cómo entender que es vigente también? Pues porque su contenido seguramente hoy en día se toma en cuenta y se aplica incluso. Entonces vamos a buscar siempre este tipo de contenidos, contenidos actuales y vigentes. Además, respecto al tema, vamos a seleccionar material, vamos a seleccionar documentos que guarden coherencia con el tema de investigación. Eso es algo lógico, es coherente porque debemos identificar fuentes de información pertinentes al estudio que estamos desarrollando. Y ya se había comentado aquello del idioma, en este caso del idioma inglés. Entonces podemos también identificar fuentes en inglés y eso nos va a permitir acceder a una amplia gama de documentos para posteriormente hacer la selección correspondiente. Algo que se recomienda en este punto, como ya se empieza a trabajar con una gran cantidad de contenidos, gran cantidad de documentos, hay que organizar todo esto adecuadamente. La sugerencia es tener estos archivos en la computadora organizados por carpetas y algo que facilite la rápida ubicación. Muchas veces cuando se descargan estos artículos científicos desde Internet, porque se pueden descargar completos, a veces se guardan en la computadora con un nombre que es un código, es un número, y que cuando uno está haciendo la búsqueda, pues estos números en realidad no permiten identificar de qué tema se trata o cuál es el contenido del artículo. Entonces la sugerencia es que cuando ustedes identifiquen estos artículos, los descarguen, lo guarden en la computadora, pero coloquen el nombre al archivo. Pueden colocar el tema principal de repente. Una sugerencia es colocar el tema, un guión, el país donde ha sido desarrollada esa investigación y el año de publicación es una opción, por ejemplo, y pueden crear una carpeta donde coloquen sus artículos internacionales y otra en donde coloquen los artículos nacionales. Lo importante es que esta organización sea para ustedes, es decir, que les permita a ustedes identificar fácil y rápidamente el documento una vez que lo tengan guardado en la computadora. Esto les va a facilitar mucho luego la tarea de ubicación y de revisión y registro de información a partir de estos artículos. Bueno, habiendo ya concluido entonces con estos aspectos de revisión de artículos, pues tenemos como conclusiones las siguientes. Definitivamente debemos revisar fuentes de información. No se puede realizar el trabajo de investigación sin haber revisado diversas fuentes de información. Y las fuentes que comúnmente se emplean, y lo pueden verificar ustedes cuando vean las referencias bibliográficas de los diversos artículos científicos. Cuando ustedes accedan a los artículos científicos, revisen sus referencias bibliográficas.
y se darán cuenta que muchas o la mayoría de estas referencias son de otros artículos científicos, de página web o de libros. Consideremos también, como esta tercera conclusión lo señala, la actualización y vigencia de la información para la búsqueda y selección de artículos científicos. Y finalmente, como cuarta y última conclusión, es importante el registro de las fuentes. El registro de las fuentes de información debe ser ordenado, organizado para ustedes, básicamente, porque son ustedes quienes van a buscar estos documentos más adelante. Entonces, tomen en cuenta el criterio que para ustedes parezca ideal, de acuerdo al orden y al acceso rápido de la información. En este caso son ustedes quienes van a manejar, pues, su propio material. Entonces, identifiquen las características que sea conveniente para ustedes, para ustedes. Ahí no piensan ustedes en otra persona, piensan en ustedes mismos, porque son ustedes quienes guardan esos documentos en su computadora. De repente alguien dice, profesor, yo prefiero guardar esto por fechas, o quizá alguien comenta, no, yo prefiero guardar esto por temas. Es decir, eso ustedes considérenlo de acuerdo a su propio criterio, porque esto es práctico, o lo práctico de aquello es para ustedes, para que ustedes posteriormente puedan acceder a esta búsqueda rápida. Entonces, cuando comentan, y lo manifiesto porque suelen comentar aquello, cuando dicen pues al profesor que yo almaceno la información por fechas o le coloco letras, algunos dicen coloco letra A, B, C. Bueno, lo importante es que ustedes puedan identificar apropiadamente, de forma rápida y práctica, la información. Tienen la libertad de organizar. Existen sugerencias, es cierto, como la que les he brindado de guardar por el nombre del tema, el lugar de publicación de repente, la fecha de publicación, pero finalmente ustedes decidirán lo que les parezca más práctico hacer. Muy bien, siempre con criterios pues de orden para hallar rápidamente la información. Nuestras referencias, recordando siempre la guía para elaboración de trabajos de investigación, las normas sobre los lineamientos de investigación, sobre las líneas de investigación, y un libro muy didáctico sobre metodología de investigación, en este caso de los autores Hernández Sampieri y Mendoza. Muy bien, entonces habiendo ya revisado esta sesión correspondiente a la revisión de artículos, pues vamos con nuestra reflexión para la sesión, que tiene que ver con la lectura inicial de fuentes de información. Es necesario. Las fuentes de información las vamos a revisar en todo momento, pero si lo hacemos al inicio, antes incluso de la redacción del proyecto, pues vamos a tener un alcance muy importante sobre el contenido de temas similares al que nos hemos propuesto investigar. Entonces la sugerencia es leer muchas fuentes de información, leer diversas fuentes de información, y esto nos va a brindar el conocimiento necesario para comprender mejor el tema. Y ya más adelante, en el desarrollo de todo el trabajo de investigación, continuaremos revisando otras fuentes, y esto nos permitirá ya no solamente tener un alcance, sino nos permitirá consolidar cada vez más el conocimiento. No podemos hacer un trabajo de investigación sin lectura. Imposible. Muy bien, entonces a revisar esas fuentes de información, a revisar libros, artículos científicos, información de página web. Eso sería todo para la presente sesión. Nos encontramos entonces en una próxima sesión. Hasta pronto.